me surgió la idea de compartir con ustedes precisamente este tema de bases de proyección fiscal. Más que ver ejemplos, más que ver planeaciones, pues veremos ahora sí en un aspecto teórico bases que deben de considerar para una planeación, y desde mi punto de vista y tratándolo de hacer de una manera sencilla y compartiendo con todos ustedes, estimados amigos. Así es, estimado Javier, Juan, Rodo, buenas tardes, Rodo. Esto yo creo que el tratar de decir yo soy mejor que tú de manera soberbia, yo creo que no nos lleva a ningún lado. Yo creo que el que sabe y demuestra humildad, tú mismo vas a reconocer que es mejor que tú y tratarás de aprender de él. Habrá gente con muchísima cantidad de conocimiento, pero su soberbia es mayor y pues te retiras, ¿no? Te retiras. Y ahorita, pues como lo dicen aquí, lo que requerimos es unirnos, es respetarnos, es hacer respetar nuestra profesión, que nos respeten a nosotros mismos y nos respeten el ejercicio de nuestra profesión. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues bien, ahora sí, con esta introducción al programa, entremos al tema y les comento. Fíjense, el impuesto sobre la renta suele ser visto como un tributo que cuando menos aspira a ser justo, que busca agravar atendiendo a una visión global de la capacidad del contribuyente, tomando en cuenta sus ingresos relevantes, los costos en los que éste incurre para generarlos, de tal manera que habilite la cuantificación del tributo atendiendo a una utilidad que al menos en teoría debería corresponder a una ganancia de la cual el impuesto puede ser un porcentaje del que el Estado puede coparticipar. Dicho de otra forma, el Estado se convierte en tu socio de la empresa. Entonces, siempre se ha estado buscando que el impuesto sea justo. Hay una vertiente que ya tiene años, pero que últimamente está tomando una importancia relevante, la filosofía económica, y hay una parte ahí en el tema que tocan la justicia en el pago de los impuestos. Es un tema donde podríamos debatir horas y horas y horas. Por ahí en el próximo programa en el que esté participando yo y el señor Alan Lapineto en Camino Fiscal, pues entraremos a ese tema de la justicia y el pago de los impuestos. También, no todo es hacer cálculos, sacar las tarifas, la calculadora. Vamos creciendo un poquito más en el tema de conocer más a fondo los impuestos. Entonces, pues el impuesto en teoría se busca que sea un impuesto justo y que a fin de cuentas el Estado se convierte en tu socio. Caso de las personas morales, aquí en México, pues el 30% de sus utilidades se las lleva el Estado, más otro 10% que se lo va a llevar por ahí los trabajadores. Entonces, es por ahí donde luego se comenta que si es justo o es injusto, pero bueno, eso es el sistema tributario que estamos viviendo nosotros. También es cierto que el dicho tributo representa un costo administrativo alto a las autoridades fiscales que se ven en la necesidad de revisar pormenorizadamente los datos relevantes de los contribuyentes, lo cual incluso con información suficiente no les resulta satisfactorio. Bien sabemos, pues, y mucha gente aún le sigue apostando a que la autoridad no tiene capacidad de revisar a todos los contribuyentes y que el costo de una auditoría a un contribuyente para el SAT es muy alto en relación
a determinado grupo de contribuyentes cuyos ingresos no están dentro del parámetro que bien pudiera representar un beneficio al SAT en esa revisión de auditoría. Y bien lo sabemos, ¿no? O sea, por decir, oye, si mi equipo de auditoría me va a costar 200,000 pesos ir a revisar a un RIF, pues híjole, prácticamente buscaré otro mecanismo para revisarlo, porque pues lo que pudiera yo sacar de impuesto de ahí en relación con lo que me cuesta mi equipo, pues no sería satisfactorio. Y eso también la autoridad pues bien lo sabe, y muchos asesores también lo saben, y así juegan con ese margen. Fíjense, este otro en el que cuántas y cuántas veces no hemos estado en esta situación que comentamos aquí. La interpretación de las leyes y de las situaciones jurídicas que el contribuyente hace con la intención de eludir el impuesto tiene como respuesta de la autoridad el aplicar mayores mecanismos de control a través de reglas que otorgan a la autoridad misma libertades interpretativas. Ahí están los criterios no vinculativos y todo lo que publica en resoluciones misceláneas y en comunicados de prensa, que hasta en eso tenemos que estar ya atentos. Entonces, la interpretación de las leyes es un tema también apasionante. Es un tema apasionante. Inclusive hay escuelas de interpretación para efectos de que tengamos mayor de capacidad al tratar de estudiar, interpretar y aplicar un artículo, una regla, y esto pues también la capacidad interpretativa del contador público, del abogado fiscalista, pues va en ventaja en conocimiento en relación al de la autoridad, y ahí es un punto que también que la autoridad ha estado poniendo un especial énfasis en esta interpretación, ¿sí? Pablo, ya también las famosas preguntas frecuentes del SAT. Sí, comentaba con el maestro Miguel Chamblati que va a llegar el momento en que se van a tener que dar cursos y conferencias de preguntas frecuentes del SAT. Estimado Pablo Ricardo, es cierto. ¿Por qué? Luego lo decíamos en broma, ¿no? Por cómo se está legislando a través de eso, pero bueno, ahí está. El derecho a aplicar la optimización tributaria, la planeación fiscal, pues esa es una actividad legítima que responde al derecho de libertad de trabajo y de contratación. Y eso bien lo dice el artículo 5 de la Constitución, que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a una profesión, actividad, comercio, siempre que sean lícitos. Entonces tú como contador público te dedicas a estudiar las leyes fiscales y a interpretarlas a lo que es tu juicio e interpretación de las mismas, pues no estás cometiendo ningún delito ni estás haciendo nada ilícito. Que la autoridad a veces, o la mayoría de las veces, no les gusta porque minimizas el costo del impuesto, es otra cosa, pero tienes derecho a ejercerla. Fíjense, definición de optimización tributaria. En mi opinión, y sin entrar a una definición, ahora sí vaya muy larga, o que nos pudiéramos perder con muchos conceptos, yo en lo personal la defino así: es minimizar el costo fiscal relacionado con las operaciones de la empresa, siempre dentro de los límites permitidos por la ley, sin efectuar ningún acto de simulación o abusar de los derechos que tiene el contribuyente. Y esto, lo último, recalco, sin efectuar ningún acto de simulación o abusar de los derechos que tiene el contribuyente. Porque también se da
el caso de que hay planeaciones que las intentan soportar en base a los derechos que tiene el contribuyente. Yo creo que esto, pues es como hablar de aquellos que cometen delitos penales y luego a los derechos humanos a que los protejan, porque ya saben que ahí los van a proteger los derechos humanos. Y bueno, ya sabemos los resultados que hay. Perdón por la analogía, pero creo que nos ayuda a entender esto, ¿no? Sí, planeaciones fiscales agresivas. Exactamente, estimado Sergio. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América decretó esto, fíjense, qué interesante. Perdone, una disculpa, ando un poquito irritado de la garganta, perdón. Dice la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América: cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su impuesto sea lo más reducido posible. No está obligado a elegir la fórmula más productiva para la tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios impuestos. Imagínate, tú muy patriota mexicano, decides no aplicar la depreciación de tus activos fijos. No le vas a aplicar la depreciación y vas a elevar tus impuestos porque te sentiste muy patriota. Yo creo que dentro del marco legal, como bien lo dice esta Suprema Corte de Estados Unidos, pues bien, tú puedes escoger la forma en que puedas hacer el pago de tus impuestos al menor costo, siempre y cuando esté dentro del marco legal, y no que te quieran reducir cada día más, eliminar deducciones, acotarte más beneficios que son, por decir, gastos estrictamente indispensables para la empresa, y limitarte en todo ese tipo de cuestiones, porque para el SAT así es lo conveniente, y el sentido o razón de negocio de tu empresa por cuestión fiscal se ve acotado por un criterio en beneficio de la propia autoridad. Entonces, esto, pues no tenemos la obligación de pagar impuestos de la forma que más le convenga a la autoridad, es la que más me convenga aquí, pues es a Pablo Ricardo, ya ha tomado connotación mundial esta filosofía, esto ya inclusive tómalo como propio en nuestro país, y ahí está decretado ya. O sea, bueno, lo que es la optimización tributaria es una técnica dentro de un marco estrictamente legal que procura aseguramiento, crecimiento y continuidad al patrimonio del empresario. ¿Esto qué es lo que busca? Bueno, si el costo fiscal lo puedes reducir al mínimo posible, y eso con un costo de ventas y unos gastos de operación también que te permitan tener un margen de utilidad amplio en relación con tus ingresos, pues es permitido, y es lo que busca la optimización tributaria. Acuérdense, el empresario, el costo de ventas y los gastos de operación, él los domina, pero a la perfección. El costo fiscal requiere de nosotros el apoyo de nosotros los contadores, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar la optimización tributaria? Pues esta no tiene límites, es un proceso creativo y no tiene límites. ¿Y esto cómo se logra? Pues a través del estudio, a través de experiencia, a través del continuo conocimiento que vayas adquiriendo. Pues entre más sepas, más herramientas
tendrás para lograr una optimización tributaria, ¿no? Y eso pues depende de la capacidad técnica y creativa del experto fiscal, y les insisto, pues eso te lo va a dar el estudio. Por eso es muy importante el estudio continuo, prácticamente diario. Esto es como un atleta. El atleta entrena diario para estar en buenas condiciones físicas para la competencia. Nosotros debemos de estudiar diario para estar en plena capacidad de enfrentar los problemas que vengan, ¿no? Dicen por ahí que la suerte no existe. Y yo digo que la suerte sí existe y le llega al que está mejor preparado y va a aprovechar las oportunidades. ¿Sale? Hay que estudiar. Bien. La optimización tributaria busca evitar perjuicios económicos y obtener beneficios económicos. Eso es lo que se trata de esto de la optimización tributaria. Por contra, lo que no es la optimización tributaria, esto no es una herramienta puramente fiscal para evitar el pago de impuestos, ¿eh? Esto implica más, todavía implica un aspecto financiero, un aspecto administrativo, ¿sí? Acuérdense que los impuestos nacen de las operaciones de la empresa, de la contabilidad bien armada que lleves de la empresa y que te sirve de base para determinar los impuestos. Entonces, no se puede vislumbrar una buena planeación fiscal buscando la optimización tributaria si no entran dentro de esa planeación el que es el encargado de finanzas, el que es el encargado del área administrativa, el auditor, o si son empresas, pequeñas empresas, pues directamente, pues con el dueño, ¿no? Porque él es el que te conoce el negocio de arriba a abajo, y a través de todo lo que preguntes y consultas con él, pues te va a ayudar y te va a dar todas las herramientas para que puedas lograr una buena optimización tributaria. Sí, sí, Neto. Creativo, simulación de operaciones. Bueno, eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Esa creatividad, pues a través de la simulación, para hacer lo que no se vale. Y sí, la suerte le llega a quien la busca. Si tú estás bien preparado, te estás preparando para buscar mejores oportunidades, y al que está preparado pues va a detectar estas buenas oportunidades o le van a llegar, ¿sí? Lo creativo depende del conocimiento del asesor si está en la simulación. Las planeaciones fiscales deben ser un traje a la medida. Exactamente, Pablo, Ricardo. Ya lo hemos comentado, podrán ser dos empresas del mismo giro, en la misma ciudad, atacando el mismo mercado de clientes, pero no necesariamente van a vestirse con la misma planeación fiscal. Cada una tendrá algo diferente, el cual hará que varíe ese traje a la medida que tú dices, estimado Pablo. Así es. Evitar, pero usted nos está elevando a que todos se nos prenda el foco y queramos hacer llegar a la suerte. Pues, híjole, no tanto que les prenda el foco, Javier, sino ahora sí que transmitirles las experiencias ahí que va uno viviendo en carne propia y con los amigos. Y eso pues lo hemos detectado, y ustedes también lo han detectado, que en la medida que van conociendo más de un tema, se van dando cuenta que se abren mejores oportunidades, ¿sí? Y entonces esa suerte, ahora sí que el conocimiento le llama a la oportunidad y a la suerte como un imán, estimado Javier. Bueno, una simulación de actos
Eso no es la optimización tributaria. Debe generarse en cada fase con un sentido de negocio. Eso de esa práctica que ya no debe de existir, que comentaron por aquí en el chat, lo de las facturas, yo creo que es un tema que ya deberíamos de darlo por agotado y que sabemos, primero, pues que no se debe de hacer, y segundo, que la autoridad está sobre ellos, ¿no? Los famosos EFOS, las empresas que simulan operaciones. Entonces, no es optimización tributaria el que hagas una operación que no tiene sentido de negocio, pero que tú la estás metiendo para minimizar el costo fiscal. No, eso no es optimización tributaria. Quizás por estos dos puntos que estamos viendo aquí, y no quizás afirmo, pues por lo que se ha dado cuenta la autoridad y persigue, ¿no?, a los planeadores, pero el verdadero asesor fiscal, planeador fiscal serio, pues tiene que seguir ejerciendo su oficio, su profesión, pues como mejor le plazca dentro del marco legal. Aquellos que simulan son los que se deben de cuidar. ¿A qué se enfrenta el contribuyente? Pues bien lo sabemos, bien lo saben todos ustedes, amigas, amigos. Tenemos una dinámica positiva. Ay, canijo, esto tienes que leer el diario oficial muy temprano a ver qué salió. Tienes que estar atento a la página del SAT si te están publicando algo nuevo. Tienes que leer los comunicados de prensa que también saca el SAT. Tienes que leer las preguntas frecuentes. Tienes que seguir la cuenta de Twitter del SAT porque también te sacan cosas ahí. Entonces es una dinámica, ahora sí, cambios constantes y muy continuos en materia impositiva. Luego, la amplitud de las cuestiones fiscales. Por ahí, si alguien tiene curiosidad de saber cuántas leyes existen, tanto federales, estatales como municipales, se va a encontrar que hay más de 540. Entonces, imagínense toda esa amplitud de cuestiones fiscales que hay a las que nos tenemos que enfrentar. Es muy difícil. ¿Y cómo vamos aprendiendo? Pues conforme se te van presentando los casos y empiezas viendo lo que es federal, lo bajas a lo que es estatal en la entidad donde tú vives o lo vas a aplicar, e inclusive te vas al municipal. Y esto, un ejemplo bien sencillo. Vean los RIF cuando habla de los espectáculos públicos. Tienes que ver, le encuentras el término espectáculo público en la ley del impuesto de la renta, que es una ley federal. Lo que tienes que ir a los reglamentos y leyes estatales y municipales, inclusive hasta apoyarte en el municipal para que te diga que es un espectáculo público. Probablemente en Guadalajara, de alguna actividad la considera espectáculo público, y en Tuxtla Gutiérrez o en Puebla o en Veracruz, pues en su reglamentación municipal eso no se considera espectáculo público. Fíjense, toda esa amplitud de cuestiones fiscales. Eso, Juan Serrano, ya tenía tiempo que no te veía, mi estimado Juan, escríbele el time por ahí. Eso, pues porque nos fuimos a La Paz. Sí, estimado Pablo, desafortunadamente se le está dando un uso como herramienta de planeación fiscal. Lo que no saben quiénes están manejando las cifras que el SAT ya detectó, quiénes y cómo lo están haciendo, perdiéndole
el espíritu para lo que nació ese régimen, pero bueno, y a fin de cuentas, pues si estás haciendo tus planeaciones dentro del marco legal, aunque le rompas el espíritu de ese régimen, pues yo creo que también se vale, no hay que ser tan papistas, ¿no? Pero hay quienes sí están abusando de ese régimen. Gracias, Juan. Y para blanquear, ese otro es un término, otra cuestión tremenda. Fíjense, esos cambios constantes en las disposiciones fiscales, algunos son cambios muy profundos. Esto que es lo que te hace de repente inclusive el mismo inversionista extranjero, de repente se la piense cuando viene a un país donde los cambios fiscales son importantes, no hay estabilidad, porque dentro de su estructura traen ellos su planeación fiscal y lo traen a 4 o 5 años y se dan cuenta que aquí a diario y constantemente hay cambios, pues dicen, oye, qué certeza hay de que con lo que empecé, así termine y no hay ninguna, pero bueno, requieres estar actualizado tanto en las disposiciones vigentes como en las anteriores, ¿sí? Y difícil, a veces muy difícil, porque con trabajos estamos con las vigentes y de repente te tienes que ir hacia atrás, y pues eso te implica mucho mayor tiempo y mucho mayor estudio. Pero sí se puede. Fíjense que les hago una pregunta y ahí no me la contesten, se las dejo de reflexión. ¿Cuánto tiempo le dedican a la televisión en la noche cuando llegan? Estoy de acuerdo que necesitamos de repente cambiarle de canal a nuestra mente, pero pero no todo el tiempo cambiándole de canal a la televisión. Yo creo que un ratito que te lo dediques a ti, a tu familia, a que te relajes, y otro ratito que le metas ahí 1 hora de estudio, 1 hora o 2 horas, te va a beneficiar más. Yo de repente platico con amigos, son de los que les duran 4 horas en promedio viendo televisión diario en la noche. Ay, pues, es un montón, un montón, así es, pero pues dedícale un poquito más a esto del estudio. Ya dijimos por qué, porque por la suerte sí existe y viene para el que está mejor preparado. Además, esto ya no es TV, ya es el Face, el WhatsApp, el Candy Crush. Bueno, si tienes razón, Neto, ¿verdad? El WhatsApp, ese Candy Crush nunca lo he jugado, pero bueno, ahí está. Sí, Israel Rosado, Pedro del Carmen, fíjate que, ¿cómo se llama uno que sale en YouTube que tiene unos programas, uno que es de Hermosillo? No sé cómo se llama, un cuate que sale con una peluca. Apenas lo descubrí el otro día y me regañaron que porque ya tenía Galaxia se llama, que ya tiene 2 años, que es viejo y para mí era novedad, me metí a verlo. Muy divertido el cuate, pero bueno, nomás para un ratito, así es, ese Galaxia, muy bueno, muy bueno. Bueno, diversidad de disposiciones y obligaciones fiscales. Tenemos leyes, códigos, reglamentos, decretos presidenciales, resolución miscelánea, facilidades administrativas, normatividad, últimamente preguntas frecuentes, comunicados de prensa. Híjole, todo esto, parece, para el que no le gustan los impuestos y que no está metido aquí en el tema como ustedes, pues si le comentas todo esto le va a parecer película de terror, pero bueno,
hasta para nosotros, ¿no? De repente dices, ay, pues, ¿qué es esto? Pero todo esto es, y le seguimos con todo lo de seguridad social, las obligaciones de pago, de hacer, de no hacer, híjole, todo esto es amplísimo. Y lo que les comentaba, el ámbito impositivo, tenemos el federal, el estatal y el municipal. Todo esto, que debemos de conocerlo, y se vuelve de repente muy difícil. Ya les comentaba, cada caso que se les presente, pues tómenlo como una clase en impuestos diaria, porque eso les permita ahondar más en el tema e ir conociendo más y más todo esto, ¿no? Dale. Alejandra, no, ya se me hacía raro, ya hasta le iba a decir a Miguel que no estabas haciendo tu tarea de aventarme bullying, mi estimada Alejandra. Bueno, ya le diré a Miguel que ya empezaste a hacer tu tarea. Tardecito, pero empezaste. Sale. Va. No se cambia. Ahí va. Fíjense que los aspectos internacionales de los impuestos se vuelve, no es un tema que esté inalcanzable, no es un tema que esté inalcanzable. Esto de los tratados internacionales para evitar la doble imposición, para el intercambio de información tributaria, sobre asistencia mutua. Ay, ya le cambié en lugar de, de bajarle aquí, tratados internacionales sobre asistencia mutua en cobro de contribuciones. Fíjense que si ustedes ya han tenido oportunidad de leer algún tratado para evitar la doble imposición, pues se van a encontrar que es ahora sí la redacción que se encuentra en esos tratados, de repente es una, ¿cómo comentarles? La redacción de esos tratados, perdón, a veces es más clara que lo que encontramos en las leyes. Y sí, Rodo, sí se vuelve complicado, pero yo te invitaría a que un poquito tranquilo leas el caso que a ti te toca ver en ese momento, y no te desvíes a otras cuestiones, te vayas directito a resolver el caso que a ti te está tocando en ese momento, y te vas a dar cuenta que de repente se vuelve quizás más sencillo. Yo les recomiendo que entren con la maestra Ara cuando nos apoya. De repente está con Anafinet Estado de México, con esa así, estimada Santa, los viernes a las 10 de la mañana, ¿no? De repente le toca entrar a ella, a la maestra Ara, Araceli Martínez. Híjole, la verdad que nos da unas auténticas cátedras, y yo en lo personal ya por ahí comentamos un asunto que me tocó ver a mí, me apegé con ella en algunos aspectos. No, hombre, te hace ver muy, muy fácil este tema de los aspectos internacionales de los impuestos. Yo les recomiendo que por ahí se metan a la página del SAT y busquen con qué países hay convenios para evitar la doble tributación, y agarren el que quieran, agarren el que quieran y van a ver algo novedoso. Dentro de la amplitud de las cuestiones fiscales también nos encontramos la ley de ingresos, los decretos que ya los habíamos comentado, y esto, el espíritu, terminología y redacción de las leyes. ¿Cuáles son las características de estas leyes? Pues que tienen un lenguaje técnico, no solo fiscal, también
contable, actuarial, financiero, económico, jurídico. Todo esto es lo que encontramos en características de las leyes. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de los ordenamientos fiscales? Yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Y más en esta última reforma 2014 que se nos vino a 2015. Y yo creo que estarán de acuerdo todos. Y es que alguno no, que nos lo diga, que levante la mano. Deficiencias en las leyes fiscales. Muchos artículos en la redacción que la verdad, hijo, te vuelves loco, ¿no? Tratando de entender la redacción de algunos artículos en ley, en legislación miscelánea, esto. El sentido que se le quiere dar a una norma y que la verdad, pues se queda muy, ahora sí, muy incompleta, ¿no? Entonces, la redacción las hacen con las patas en estas leyes. Oh, no, Juan Serrano, se nota que tú lees al maestro José Luis Leal, platicando con él, y es muy apasionado del tema, y me dice, Mario, creo que esto lo redactaron con las patas. Y se enoja el maestro, y se enoja con mucha razón, con muchísima razón, se enoja el estimado maestro Leal, que debe ir viajando ahorita hacia Monterrey, después de que fue a tirar belleza a Cancún. Ya debe andar por ahí, ya llegando a su tierra, el buen maestro José Luis Leal. Conexividad, omisión, imprevisión, insuficiencia, todo eso nos lo encontramos en los ordenamientos fiscales. Desafortunadamente, con todo eso nos encontramos, ¿sí? Y esto que es una chulada, reglamentos desactualizados. Y ahí tenemos, ¿no? ¿De qué ley está el reglamento desactualizado actualmente? ¿Quién me puede decir de ustedes? Hoy, en 2015, estamos con una ley nueva y un reglamento desactualizado. Y pues lo subsanan con un artículo transitorio en el que te dicen que lo que diga el reglamento que contravenga la ley no aplica, o sea, ya con eso lo subsanan. Entonces, pues estamos ahí. Ahora sí que si tú estás leyendo un artículo del impuesto a la renta, como bien todos aquí, Rodo, acuérdate que el reglamento del código lo sacaron el año pasado, por ahí en febrero o abril, no me acuerdo, o mayo. No me preguntes ahorita, pero ya es el impuesto de la renta. Pero no te apures, todos nos va, estamos expuestos todos a lo mismo. Reglamentos desactualizados, interpretaciones subjetivas, necesidad de solicitar confirmación de criterios fiscales. Es decirle a la autoridad, oye, esto que dice este artículo en relación con el reglamento y tal regla y yo lo interpreto así, ¿me lo puedes confirmar? Y tómala, dicen mis amigos abogados, frente a la autoridad te contesta, no te puedo ni negar ni confirmar, pero ya que tú hayas bien la respuesta, me la mandas para poderle yo entender a ese grado. Esta que no debería de ser tramitación de medios de defensa.
Y pues independientemente de que la Prodecon ha hecho y está haciendo un gran trabajo en favor del contribuyente, todavía no acaba de entender cómo el mismo gobierno, por un lado, está la Secretaría de Hacienda, perdón, con su brazo ejecutor, que es el SAT, para recaudar impuestos de los ciudadanos. Pero luego dice, vamos a crear una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque el SAT a veces se excede en sus atribuciones. Ah, caray, la misma autoridad te crea un organismo que va a estar encima de ti para que pagues impuestos. Y esa misma autoridad crea otra dependencia para que te defienda de aquel que te está obligando a que pagues impuestos. Hijos, no lo acabo de entender, pero bueno, así está, y afortunadamente Prodecon está haciendo muy buen trabajo. Pero bueno, si alguno de ustedes le entiende y me invita una de tequila para que yo entienda, te lo voy a agradecer mucho. Bueno, y esto, como comentábamos, no nada más se queda ahí en lo que son las leyes fiscales, sino que también hay que entrarle a lo civil, a lo mercantil, que es importantísimo. Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿cuándo fue la última vez que la viste? En el examen extraordinario en la facultad tuve que estudiarle tremendo para poderla pasar. De ahí para acá ya no la he vuelto a ver. No, hombre, esto hay que estar estudiando esto civil, mercantil, laboral, seguridad social, legislación bancaria. Ahora bien, les quiero comentar, no quiere decir que nos volvamos todólogos, sino que es parte de la especialización en la cuestión fiscal el poder conocer todas estas leyes, que sepas dónde están. Si tú te dedicas a lo fiscal, a los impuestos, y de repente vas a tener que abordar un de seguridad social, pues acércate al experto de seguridad social, pero tú ya al menos lo conoces, llevas bases y podrás hablar el mismo idioma que está diciendo el seguridad social, que es el experto en esto, ¿no? ¿Sí? Pero pues no volvernos todólogos, estimado amigo, no. Mi estimado Juan. ¿Y cuál es el objeto de la optimización tributaria? O la planeación fiscal, como les dicen, pero que a fin de cuentas, pues es la optimización tributaria. Optimizar el costo fiscal, así como se optimiza el costo de ventas, optimiza el gasto de operación, pues hay que optimizar el costo de los impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la optimización tributaria? ¿Cuál es el objeto? Pues determinar qué vamos a hacer hoy para estar en una situación más favorable mañana. No se ocupa de las decisiones futuras, sino del impacto futuro de las decisiones actuales. No es correctiva del pasado, es preventiva del futuro, un anticipo al mañana. Ustedes, como buenos asesores fiscales, pues ¿qué es lo que se busca al planear bien fiscalmente a tu empresa? Una de ellas, pues es la prevención de evitar caer en delitos fiscales, caer en el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Es prevenir y además minimizar el costo. Ese es el objeto de la optimización tributaria, y ese del que estudia es el que tendrá esa suerte de atender más y mejores casos, ¿no?
por todo lo que estamos viendo ahorita. Pero también la optimización tributaria no es la eliminación del riesgo, sino asegurar que se acepten los riesgos correctos en el tiempo 1. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que se vive en el sistema tributario mexicano? Pues el caer en una mala interpretación, en el que se nos haya ido en alguna ley, regla, código, en toda esa amplitud de las cuestiones fiscales que ya las vimos hace unos momentos, pues pudieras caer en un riesgo así, ¿no? Pero bueno, gracias Neto, que tengas buena tarde. Entonces lo que se busca a través del conocimiento y experiencia que tú tengas, pues es minimizar también ese riesgo. Y también es establecer un proceso de planeación en marcha como una rutina de herencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer ya para concluir la charla? Fiscalmente, todas las empresas, ya sean personas morales o personas físicas, deben crear una estructura fiscal sana, evitando el pago de sanciones y recargos. Mínimo. Lograr dentro de los marcos los máximos ahorros fiscales y diferir en lo posible la fecha del pago de los impuestos. Hay dos formas, pues, que conocemos: una, o tienes el ahorro fiscal o ese impuesto que tenías que pagar hoy, irlo ampliando en el tiempo para que no te impacte hoy, sino que lo vayas pagando en el curso del tiempo. Eso es lo que deben de hacer las empresas. Bueno, pues hemos hecho este recorrido en conocer bases de planeación fiscal, conocer lo que es esta área tan apasionante. Es una área de trabajo válida, permitida, la misma Constitución te lo dice. Yo creo que aquellos asesores que ejercen la planeación fiscal dentro del marco legal, pues no tienen nada por qué temer. Lo que desafortunadamente está en perjuicio de todos nosotros, pues son todos aquellos que se salen del marco legal y venden lo que ellos llaman planeaciones, pero que no son planeaciones, son otras situaciones en el marco legal y que pues nos viene a perjudicar en la imagen de todos nosotros ante la autoridad. Pero pues que tu trabajo, tu estudio, tu mejor escudo para que esto camine y camine bien. Pues bien, amigas, amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en una edición más de La Hora Nafinet, y a nombre del titular de La Hora Nafinet, el maestro José de Jesús Ceballos Caballero, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscalistas, les agradezco mucho su presencia, que tengan buena tarde, que descansen, nos vemos la próxima.